Buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Qué bendición, hermanos, verlos nuevamente. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares y poder tener esos segmentos, hermanos. Y bueno, en esta semana vamos a estar compartiendo, hermanos, este tema que hemos titulado No temas. Queremos, hermanos, serle de bendición y poder traer, hermanos, la palabra de Dios sobre este tema. Y cuando hablamos de no temer, hermanos, el diccionario nos dice que es un sentimiento de inseguridad, de incertidumbre ante una situación o circunstancia basada en especulación. El ser humano por naturaleza teme a lo que no conoce, teme a las circunstancias, teme cuando no se siente en un lugar seguro, teme cuando hay algo que le preocupa, cuando hay ansiedad en su vida. Y la Biblia no nos habla que nunca vamos a tener temor, pero sí nos dice qué hacer con el temor, cuando hay temor en nuestra vida. Y a veces el temor, hermanos, también, como cristianos, nos hace olvidar las promesas de Dios. En Mateo 14:26 nos habla la historia cuando los discípulos estaban en la barca y vieron a Jesús en el fondo. Y pensaron que era un fantasma, y dice que ellos se llenaron de gran temor al estar en esa circunstancia de noche, a esa hora, ¿verdad?, de la vigilia, ver a Jesús. Ellos olvidaron que era el Maestro, y Jesús les dice: lo primero, no temas, soy yo. ¿Verdad? Entonces, a veces, hermanos, las circunstancias nos hacen olvidarnos de las promesas de Dios, pero la Biblia nos anima a no vivir en temor. Un cristiano no debería de vivir en temor. Otra cosa interesante, hermanos, es que hay más de 365 referencias con respecto a esta palabra temer, ¿verdad? Entonces es algo planeado por Dios, porque nuestro año calendario son 365 días. Entonces, hermanos, no debemos por qué tener temor. Dios siempre, cada día, nos puede dar una palabra de aliento y de ánimo para no temer. No todos los días, hermanos, entendemos que van a ser buenos. Va a haber días que van a ser malos. Llevamos casi a la mitad de este mes de marzo, terminando prácticamente este mes de marzo. 3 meses de este año en los cuales posiblemente ya hemos pasado por circunstancias de miedo o de temor. Pero la Biblia nos anima, ¿verdad?, que a pesar de los momentos difíciles, de los momentos complicados, en la enfermedad, en la salud, en la escasez o en abundancia, hermanos, no debemos de temer. Lo primero que veamos el día de hoy, este día lunes, sobre no temer, ¿verdad?, es con la cuestión de que Él es nuestro pastor. No debemos de temer porque Él es nuestro pastor. Salmos 23, hermanos, ahí acompáñenme, Salmos 23. Versículos de 1 al 4 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, hermanos. Y lo primero que nos dice aquí el salmista, ¿verdad? El salmista David es eso: Jehová es nuestro pastor. Y aquí hace, hermanos, esta alusión de que nosotros somos esas ovejas, las cuales el Señor nos guía y nos protege. Y nos hace una mención aquí: con que vayamos en ese valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno, hermanos. Cuando decidimos que nuestro Dios sea nuestro pastor, que nos guíe, hermanos, debemos descansar en Él, porque aunque vayamos en circunstancias difíciles o complicadas, Él siempre estará con nosotros, hermanos. ¿A usted alguna vez se ha encontrado en ese valle de sombra o de muerte? Va a llegar momentos en nuestra vida en donde pasaremos por ese valle. Algunos posiblemente ya lo hayan experimentado. Pero, hermanos, cuando vengan esas circunstancias, qué maravilloso es saber y ver en la palabra de Dios que dice: no temeré mal alguno. Hermanos, a veces esas circunstancias van a llegar y no vamos a tener tal vez esa respuesta en nuestra mano. Pero poder descansar en los amorosos brazos de ese pastor, que nos promete que nada nos va a faltar, que nos va a llevar por esos pastos frescos, que va a confortar nuestra alma. Y a veces este salmo lo usamos en funerales o tal vez en momentos complicados, hermanos, pero siempre es bueno recordar que Él es nuestro pastor. Que nosotros a veces como ovejas nos descarriamos, nos desviamos, tal vez no estamos dispuestos a seguir la voz de ese pastor. Somos un poquito torpes, un poquito dispersas, hermanos, pero qué bendición es encontrar alivio en la palabra de Dios. Saber que Él nos va a guiar aunque andemos en ese valle de sombra o de muerte. Hermanos, es la oportunidad que hoy podemos tener de pedir al Señor que Él sea nuestro pastor.
No solamente cuando todo vaya bien, hermanos, sino también en los momentos difíciles. Usted, hermanos, es una oveja obediente a ese pastor. ¿Usted ha reconocido a Dios como su pastor? ¿O solamente, como a veces en el mundo se practica, solamente buscamos a Dios cuando hay adversidad o cuando ya no tenemos otra salida y mientras tanto confiamos en nosotros mismos? No, hermanos, descansen en el Señor. Descansen en ese pastor. En el ministerio de Jesucristo, Él dio una parábola hablando del buen pastor, que el buen pastor su vida da por las ovejas, y también hablaba sobre esa oveja perdida, que dejando las 99 fue y la buscó sin importar la lluvia, sin importar los peligros, por amor a esa oveja. Y estoy por seguro que cuando Jesús se encontró, ¿verdad? O cuando habla que este pastor encontró esta oveja, de seguro esta oveja tenía miedo, estaba enferma, estaba tal vez con heridas, ¿verdad? Él la tomó y la llevó de nuevo al redil, hermanos, porque nuestro pastor nos invita a no temer, a vivir confiados, a estar siempre, hermanos, seguros de que ese pastor estará con nosotros. La pregunta es, hermanos, ¿usted está dispuesto a seguir a ese pastor? ¿Usted está confiando en el Señor? ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte? Podremos decir, como dijo el salmista, no temeré mal alguno, porque tenemos esa fe y esa confianza en el Señor, hermanos. Esperemos, hermanos, que ese segmento sea de bendición a su vida. Si es así, compártelo a alguien más, hermanos, y vamos a estar viendo el día de mañana más sobre ese tema. No temas, hermanos. Que Dios les bendiga.